antes hablábamos de buenas prácticas o experiencias de éxito, cosas así, y nos dimos cuenta que eso podía echar para atrás a muchos, porque dijeran, bueno, ¿y acaso mi experiencia será tan buena? O, bueno, aquí, de hecho, en esta sesión hay varias personas que saben muy bien a quién me refiero, que en varias ocasiones les he dicho que hacen cosas muy interesantes y nunca se atreven a compartirlas porque consideran que lo que hacen tampoco tiene tanto mérito. Y si tuvieran más perspectiva y supieran lo valioso que es para otras personas, seguramente se animarían a compartirlo. Entonces, cambiamos esa idea de buenas prácticas y lo que hemos hablado, llegamos a la conclusión de que era comparte tu aventura, usando ese doble término que puede ser estas actividades que en sí mismas suelen ser aventuras para los participantes, para nuestro alumnado, pero también es una aventura para nosotros, porque nos solemos meter en algunos charcos, algunos melones, algunos fregados de los buenos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues compartimos esta aventura compartida con otras personas y luego también cambiamos un poco el concepto. Hablábamos ya de experiencias, de educación y al aire libre. Ya no, ni siquiera nos ceñamos al concepto naturaleza, por ejemplo, aunque la mayoría lo sean en entornos naturales. Pero de esta manera también dábamos posibilidad de que se incorporaran experiencias que no son propiamente en espacios naturales, pero se hacen al aire libre, pues en patios, en parques, en calles, y que para muchos centros es una experiencia muy valiosa y muy útil, ¿no? Bien, a continuación hay un bloque entero relacionado con un poco las características del autoinforme y un poco lo que pretendemos conseguir con él y unas señas un poco para que cada uno se ciña a lo que se espera de este autoinforme. Por ejemplo, básicamente es ser concisos, ser concretos, explicar lo más relevante, no dejarse lo importante, pero tampoco extenderse demasiado, porque si no el autoinforme se hace enorme, ¿no? Algunas cuestiones de formato, que luego los autoinformes se vayan siempre igual, como el pegar sin formato, etcétera, ¿vale? Bueno, alguna indicación sobre lo que se va a hacer con ese documento al final. Esto lo tenemos que decidir luego al final de esta sesión. Si queremos que esto sea una publicación, un documento, o si queremos que esté como un repositorio en web y que estén sueltas todas, digamos, y etiquetadas por categorías y así la gente luego las puede localizar con más facilidad. De momento esto está así, pero esto está, ahí se habla de una publicación anual, simplemente porque eso es lo que se habló en aquel momento, pero esto puede cambiar. Bien, luego lo que aparece aquí en verde es simplemente hacer la reseña de que cuando acabe el autoinforme tiene que rellenar ese formulario que acabamos de ver hace unos minutos y luego ya nos metemos en el autoinforme. Los que ya lo conocéis vais a ver que hay cosas que son muy parecidas a las del 2019. Los que fuisteis revisores vais a ver que hay cosas de vuestras propuestas que se han incorporado la mayoría de las cosas, de hecho, que propusisteis se han incorporado en el autoinforme. Bien, en primer lugar un título que se escribiría aquí para que quedara bien palpable y luego pues una imagen, un logotipo, algo que sea distintivo de la experiencia que estamos compartiendo. Luego, el primer apartado, veréis que aquí este primer bloque del bloque 1 son datos generales que se van a terminar completando con el formulario. ¿eh? Ese formulario que hemos visto antes terminará de completar una información que no merece la pena repetirla. Bueno, aquí aparecerán los autores, etcétera. Luego, datos de contacto si es que son necesarios, sobre todo para seguir tirando el hilo, para que las personas que puedan estar interesadas en esta experiencia contacten con vosotros. La localización geográfica, digamos, de la experiencia que se está compartiendo y luego ya nos metemos en la descripción de la experiencia. Este bloque entero es uno de los más densos, digamos, en contenido, pero normalmente si tienes más o menos claro cómo ha sido tu actividad, esto es ir escribiendo de manera sencilla. En primer lugar, este primer bloque que tiene que ver con la temporalización. ¿Vale? Hemos cambiado algunas especificaciones, algún texto para que quede más o menos claro, porque se trata de una temporalización general, para que el que lo vea se haga una idea de si era algo que se repetía en el tiempo, si era una actividad puntual, si ocupaba más o menos tiempo a lo largo de un curso o a lo largo de un año, etc. Bueno, aquí se han facilitado algunas tablas para poder secuenciar esa cronología, simplemente por unificar
cada uno podría aquí crearse su propia tabla de temporalización, ¿vale? Esto ha sido un poco por unificar el formato. Bien, el segundo bloque, si hay alguna cosa que en algún momento queráis comentar, ¿vale? O me interrumpís y decís, Darío, un momento, ¿esto qué quiere decir? Me paráis, ¿eh? Porque no quiero alargar mucho esto, entonces voy deprisa, pero por favor me interrumpís en el momento en que haya algo que comentar. Bien, el segundo apartado de este bloque segundo, pues lógicamente está relacionado con los objetivos. Aquí hacemos especial énfasis en esos objetivos que creamos nosotros, que diseñamos nosotros, que son más personales de nuestra experiencia, de nuestro proyecto, ¿vale? No estamos hablando de recoger y copiar los objetivos curriculares y traerlos aquí, sino realmente pensarlo bien. Por eso hablamos de plantear 2 o 3 principales y cada uno de ellos a lo mejor subdividirlo en algunos otros que sean secundarios o complementarios a estos principales, ¿vale? Bien, luego el apartado 2.3, este sí se vincula un poco más al ámbito curricular, pero solo desde las competencias, para que se pueda comprender de una manera mucho más amplia y no vayamos al pequeño detalle. No se trata aquí de compartir programaciones curriculares, no, se trata de hacer conexiones. Entonces, aquí sí que se hace alguna conexión con las competencias. En el momento en el que se hayan hecho, pues serán las que fueran. O serán dentro de un tiempo, pues según se vaya recogiendo pues los nuevos currículum o lo que sea. Pero sobre todo hacer referencia a esas competencias, ¿no? El 2.4 sería donde realmente se explica, como si alguien te llama por teléfono y te dice, oye, ¿de qué va tu experiencia? Pues es aquí donde lo cuentas, en un espacio de unos 300, 500 palabras como máximo, ¿vale? Y aquí ya se cuenta. Con esto se tendría que hacer en las personas una idea más clara. Luego, como estas actividades son muy singulares, los lugares, los espacios donde se desarrollan, pues ahí tenéis un apartado dedicado exclusivamente a los espacios, ¿vale? Luego, los materiales y otros recursos que se hayan empleado, incluso en algún momento dado, si hay que lanzar alguna pista o alguna cosa, pues se pueden meter los links o lo que sea para poder describir lo que ha hecho falta para desarrollar esta actividad. En el 2.7 serían el apoyo de otras personas, si es que las ha habido. Si solamente lo hemos hecho en el departamento, pues nada, ya estará explicado arriba quiénes han sido los responsables de la actividad, que serán los profesores o las profesoras del departamento. Pero si ha habido colaboraciones de algún modo con otras entidades externas, con las familias, o sea, bueno, pues este sería el lugar donde recogerlo. El 2.8 sería la planificación básica y de todo el proceso. Y cuando decimos de todo el proceso, no es solamente de cuándo se llevó a cabo, sino ya sabéis muy bien todo lo que estáis aquí, que estas actividades requieren de un trabajo previo, interesante, a veces de lo que es la parte de planificación, pero a veces también de aprendizaje, de trabajo colaborativo con el propio alumnado que va a participar luego en esa actividad, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso le vamos a dedicar un apartado entero a desgranar estas fases, que serían la fase previa, la fase propiamente dicha de la actividad y la fase posterior, donde se hace pues, más la asimilación de lo que ha pasado, se culmina la evaluación, etc. ¿Vale? La evaluación que no la calificación, no necesariamente. Estamos hablando concepto de evaluación en su término y en su dimensión más amplia. ¿Vale? Entonces aquí aparecería muy claramente secuenciados esos 3 momentos que son tan importantes en la realización de estas actividades tan complejas. En el 2.9 sería el impacto y los resultados de esta evaluación, el impacto que ha producido este proyecto, esta experiencia, y qué resultados ha habido de evaluación. ¿Vale? Aquí ya concretaríamos, mientras que ahí arriba lo que habríamos explicado sería cómo hemos llevado a cabo esa evaluación. ¿De acuerdo? Esta sería la parte de diseño, por así decirlo, y aquí estaría qué resultados ha habido. Si hemos aplicado algún instrumento, pues darlo a conocer. Luego, el apartado 2.10 sería enlaces a publicaciones o a links en web o lo que sea que hayan servido para
para estimular, para inspirar esa experiencia que estáis compartiendo, pues es que esta experiencia la conocí en esta publicación, o en esta página web, o en este blog, o me la contó. Pues aquí sería el lugar donde colocar esos predecesores, esos estimulantes, ¿vale? Y luego el último apartado de este bloque, que serían los enlaces, si es que los hay, al contenido propio de la experiencia. Es decir, a lo mejor el resultado de esto ha sido, pues han publicado un blog o simplemente hay notas de prensa en una revista o en un periódico local, bueno, lo que fuera, ¿no? Pues esos enlaces a contenido. Sería una lista de enlaces explicando, pues aquí podéis ver el resultado del trabajo, bueno, lo que sea, no sé, un vídeo en YouTube o cualquier cosa así, ¿vale? Este sería el último apartado del bloque 2. Nos vamos ya a los dos bloques que son más complejos. Estos son los que más debate han suscitado cuando estábamos hablando del autoinforme. Sobre todo porque no siempre se lleva a cabo. Por un lado es el apartado, el bloque 3, que es el de evaluación de riesgos, y el bloque 4, que es el de evaluación del impacto ambiental. Esto no siempre se hace y eso no quiere decir que no se pueda rellenar el autoinforme. Simplemente que si no se ha hecho, hay que hacerlo en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, en el apartado 3.1 se dice cuál es el procedimiento o plan o metodología que se ha seguido para evaluar y gestionar los riesgos, y en caso de que no haya sido así, se dice, no, pues no se ha desarrollado ningún tipo de metodología para evaluar los riesgos. Y por tanto, en el apartado 3.2 lo que haremos es, pues, evaluarlos. A posteriori, ¿vale? Lo haremos a posteriori, pero los evaluaremos. Aquí hay una ayuda, porque la evaluación de riesgos hemos intentado utilizar herramientas que ya están funcionando, que se están utilizando y adaptarlas pues, a las necesidades que pueda tener una maestra o un maestro o un profesor sin una formación específica de seguridad y de gestión de riesgos, ¿vale? Por tanto, se han modificado incluso algunas terminologías para que sea de fácil comprensión y entendemos que sea fácil de cumplimentar. Si no es así, sería interesante que nos lo comunicarais para informar mejor y para aclarar más. En este primer bloque se habla sobre qué aspectos tenemos que tener en cuenta, qué dimensiones tenemos que tener en cuenta para evaluar los riesgos. Hay varios, ¿verdad? Esta es la tabla que vamos a utilizar. Estas son las dimensiones. Nos vamos a centrar en el terreno y en otros seres vivos. Nos vamos a centrar en un bloque que se refiere al medio ambiente y a la meteorología. Nos vamos a centrar en otro bloque que tenga que ver con la interacción con otras personas. El D, que es la implicación profesional, los riesgos que asumimos con carácter profesional y lo que tiene que ver con nuestra competencia o capacitación profesional. Y por último, lo que tiene que ver con aspectos personales, pues de conducta, de actitudes, etcétera, ¿vale? Entonces, esto procura o pretende estar aclarado en este... Ya veis que esto que está siempre en gris es como una pequeña ayuda para entender qué es lo que hay que hacer. Y luego ya lo que está en negro es el espacio, veis por ejemplo aquí, pues es el espacio que está destinado a que escribamos. Y luego ya lo gris se borra y se queda el autoinforme completo, ¿vale? Bien, vamos a ver mínimamente, aunque va a haber una reunión, o sea, una sesión dentro de 2 viernes, este viernes no, el siguiente, que va a tratar precisamente sobre temas de seguridad, aunque lo vamos a vincular mucho a COVID, que va a encargarse el compañero Alberto Sánchez de él, pero vamos a ver rápidamente en qué consiste esta tabla. Es una tabla sencilla. Los que ya habéis trabajado con gestión de riesgos y con evaluación de riesgos, etcétera, pues os resulta conocida en parte, al menos, y se ha adaptado a alguna terminología, como decía antes. Como veis, aparecen diferentes dimensiones. Luego, en la primera columna de azul clarito, se redactarían los peligros o los factores que generan riesgo, ¿vale? Y habría que irlos numerando. A1, A2, A3, B1, B2, B3, los que correspondan. A lo mejor en algún apartado no hay, por ejemplo, aspectos que tengan que ver con la meteorología. Imaginemos una actividad de iniciación a la escalada en un rocódromo cubierto. Pues no habría nada de la B. Como mucho
si está funcionando el aire acondicionado o algo así, o si hace mucho calor en la nave donde donde tenéis el rocódromo, ¿no? No mucho más. Bueno, entonces aquí identificaríamos los riesgos y los escribiríamos de una manera telegráfica, para que se identifiquen y se comprendan de manera rápida, no hace falta una descripción larguísima, ¿de acuerdo? Luego, en la siguiente columna que dice probabilidad del riesgo. Bien, los riesgos siempre se evalúan en base a dos dimensiones o dos aspectos que van a determinar el nivel de riesgo. Por un lado es las posibilidades que hay de que algo suceda, la probabilidad de que suceda, y por otro lado, qué consecuencias tendría que se produjera ese problema al que se refiere el riesgo, ¿vale? Por tanto, la combinación de ambas nos va a dar una idea muy clara de si las cosas son muy probables. Es como lo de llover. Es muy probable que llueva, pero a lo mejor es una lluvia meona de estas que no te va a mojar nada. O es muy poco probable que llueva, pero si llueve va a caer agua a cántaros. ¿Veis? Son dos dimensiones que se complementan entre sí. Entonces, cuanto más rojos sean los dos, o sea, usamos el nivel, como veis, como los semáforos, más o menos, cuanto más rojos sean los dos, mayor es el riesgo y probablemente más intolerable es ese riesgo. De hecho, dependiendo del contexto del grupo, porque esto luego es subjetivo a las personas que participan, eh, habrá, habrá niveles de riesgo que sean más asumibles. Por ejemplo, para un equipo de entrenamiento de un deporte en el que los participantes ya están habituados, imaginemos un grupo de entrenamiento de carreras por montaña, ya están habituados a correr por el monte y a lo mejor determinados riesgos son tolerables, ¿vale? Pues porque las medidas y las acciones correctoras o tal, pues pueden ser, ellos son más autónomos, llevamos siempre botiquín, el nivel, la capacidad que tienen para salir y para tolerar esa incertidumbre es suficiente, bueno, lo que sea, ¿vale? En cambio, a lo mejor trabajamos con los chicos de un grupo de niños de infantil y, y los riesgos que podemos tolerar son muy bajos, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que haríamos es eso, es marcar esta señal que aparece aquí, con el color que nosotros estimamos. Esto es una cosa, una percepción subjetiva. Hay herramientas para poder estimar mejor estos riesgos y nivelarlos, pero aquí lo que vamos a hacer es pedir que sea una cuestión de percepción, de la percepción que tiene la persona que lo cumplimenta, para hacernos una idea. Y en la última columna, pues simplemente escribirá qué medidas o qué acciones va a ir, van a ir tomándose para que esos riesgos no sean un problema. ¿De acuerdo? De manera telegráfica. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna duda sobre esta tabla? Que es muy útil que la tengáis, aunque no rellenéis este documento, este autoinforme de experiencias, pero es interesante que lo usemos. Si no así mecánicamente, que también, pues al menos intuitivamente, que estemos mezclando, combinando todas esas variables. No sé si hay alguien que quiera comentar algo sobre esta tabla. Bueno, pues a continuación lo que haríamos es concretar un poco más lo que aparece en la tabla. En la tabla lo que pretende es ser algo sintético y, como digo, telegráfico. Y luego en estos apartados que aparecen después entramos en algún detalle que pueda ser relevante. Por ejemplo, el 3.3, que es la percepción del riesgo de los participantes. Ya sabéis que hay dos concepciones muy claras del riesgo. El riesgo que nosotros conocemos como profesionales, como expertos, que sabemos a dónde puede llegar una situación, y el riesgo que perciben los participantes. Ese riesgo que perciben los participantes a veces es o muy alto y entonces les inhibe, les bloquea, o muy bajo, tan bajo que les desmotiva completamente la propuesta que estamos haciendo porque dicen, bueno, esto es una bobada, ¿no? Bueno, pues hablaríamos aquí de esa dimensión de la percepción que estimamos que tenían los participantes. Aquí depende de la actividad, pues puede ser que haya poco que escribir. En el siguiente, el 3.4, son las medidas correctoras. Aquí lo que hacemos es esto mismo que aparecía en la última columna, en la columna de la derecha, como aquí va a aparecer telegráficamente, si hay que explicar algo más de alguna de estas medidas correctoras, se explica aquí. Si no, no hace falta. Pero si hace falta concretar algo más, pues se explica. ¿De acuerdo? Porque a veces pues, hay que explicar, yo qué sé,
Pues, por ejemplo, voy a poner un caso concreto. Sobre el bloque C, interacción social. Pues riesgo, voy a pensar en Patrick y sus niños y sus padres y sus familias. Y entonces dice en infantil, estamos hablando de infantil. Y entonces, riesgo, que se enfríen los niños cuando sale con ellos ahí a la... Muy bien, pues ponemos aquí, riesgo a que se enfríen. ¿Por qué lo ponemos en interacción social? Porque lo que vamos a marcar aquí es qué miedo tienen los padres, qué temores tienen los padres a que los niños se enfríen y, por tanto, me generan a mí un problema en la organización y el desarrollo de esta sesión, de estas actividades. Entonces, lo colocaría en interacción social. ¿Cuál sería la medida correctora? Pues, por ejemplo, podría ser reunión previa con las familias para explicarles el proyecto. Informar periódicamente de lo que vamos haciendo y de que se den cuenta de que los niños no se derriten cuando les da el sol, ni se rompen cuando están en la calle, ni nada de eso. E incluso un consentimiento informado muy claro, muy explicado, para que todo esto se entienda y el miedo a que los niños se enfríen cuando sale Patricia con niños de infantil al campo se reduzca y eso no sea un problema para la actividad. Bien, pues eso en las medidas y acciones que aparecerían en la tabla aparecería reunión previa, información periódica de las actividades y consentimiento informado. Punto. No podríamos explicar más, pero Patricia podría querer explicarlo mejor. Pues lo explicaría en el apartado 3.4, donde ahí podría explicar qué es lo que contiene esa reunión, cómo ha organizado esa reunión para que las familias se queden tranquilas, cómo es el grupo de WhatsApp con el que comparten las imágenes para que vean que no les pasa nada y que están mejor que dentro del aula. Bien, el bloque 3, o el apartado, perdón, 3.5, serían qué mejoras, ahora que me lo estoy planteando, ahora que estoy pensando en qué es lo que he hecho, qué mejoras podría haber hecho o podría realizar sobre la gestión del riesgo. ¿Vale? Porque muchos de nosotros, por ejemplo, hay alguna compañera que está presente ahora que rellenó este autoinforme cuando el Congreso del 2019 y comentó que rellenar el autoinforme le ayudó a darse cuenta de cosas que podía haber mejorado. Bueno, pues este sería el lugar donde poner en relación con la gestión del riesgo. ¿Vale? Bueno, este sería el bloque de gestión del riesgo y el bloque de evaluación de la sostenibilidad y del impacto ambiental es muy parecido, en esencia. Lo que pasa es que, lógicamente, se centra en ideas diferentes. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, el impacto ambiental no deja de ser más que el riesgo que el entorno sufre o tiene por el hecho de que nosotros vayamos a utilizar ese espacio, ¿no? Entonces, al final es muy parecido a la evaluación de riesgos. Lo que pasa es que el riesgo, el problema somos nosotros. Es un planteamiento visto al contrario, ¿verdad? Bueno, pues el apartado 4.1, que sería el procedimiento que ha seguido, si lo ha seguido, y si no lo ha seguido, pues decir, mira, pues no he seguido ningún planteamiento, ni me he planteado siquiera ni un plan, ni nada para evaluar o para identificar cuáles podrían ser los problemas de impacto ambiental de mis actividades en esta experiencia. Ya está, pues se dice así y ya está. Y si lo hubiera, muy brevemente, pues mira, me he basado en este modelo, me he fijado en estos detalles o lo que sea, ¿vale? A veces se hace de manera intuitiva, ¿eh? Y a toro pasado nos damos cuenta de lo que hemos hecho y se puede explicar. Bien, el bloque 2 es parecido al anterior. Hay una tabla, el concepto es muy parecido, lo hemos hecho así para que sea más fácil de interpretar y no haya que aprender dos veces cosas diferentes, porque ya sabéis que la evaluación de riesgos lleva unos métodos y la evaluación de impacto ambiental lleva otros. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido juntarlo todo para que se base en las mismas ideas. Y como veis, la estructura es muy parecida, las dimensiones cambian un poco, lógicamente. Aquí nos centramos en diferentes, lo hemos simplificado refiriéndonos a los entornos, ¿verdad? Entonces, el impacto que tiene que ver con el entorno físico, natural. Digo físico y natural porque luego hay muchas actividades que estamos haciendo en entornos con incertidumbre que son artificiales, como por ejemplo un rocódromo, ¿no? Entonces lo hemos separado, ¿veis? El A y el B para que pueda estar el natural y el artificial por otro. Luego, el entorno social, es decir, con otros usuarios que están en el espacio y el impacto que nosotros podemos provocar en ellos, y el entorno económico. En esta triple dimensión que suele tener el desarrollo sostenible, ¿verdad? De lo ambiental, de lo social y lo económico.
Por ejemplo, en lo económico podría ser, bueno, perdón, luego en la segunda columna veis que son los impactos. Aquí es donde se definiría cada impacto. Pero podrían ser impactos positivos. Es decir, no siempre hablamos de impactos negativos, podemos hablar de impactos positivos también. Entonces, aquí lo que haríamos es, delante de cada una de estas, colocaríamos un más o un menos en función de si es positivo o es negativo y explicaríamos a qué se refiere. ¿Cómo pueden ser impactos positivos? Pues, por ejemplo, decidimos decirles a los niños, cuando nos vamos a hacer la excursión a tal pueblo, les decimos a los padres que ese día no lleven bocadillo, que el almuerzo lo vamos a hacer en el bar del pueblo, que nos van a preparar allí pues unas gachas o un no sé qué y tal, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Intentamos repercutir la actividad que hacemos en el lugar donde realizamos nuestra actividad. Entonces, tiene un impacto positivo a nivel social, por un lado, porque estamos promoviendo la interacción de la gente que venimos de fuera con la gente que vive en el pueblo, y económica porque estamos dejando el dinero allí, en vez de dejarlo en el supermercado de nuestra ciudad. ¿Vale? Bueno, pues ese sería lo que iríamos redactando, digamos, en esa primera columna. En las dos columnas en blanco vuelve a ser lo mismo. Vamos a marcar la probabilidad y el nivel de consecuencia que pueda tener. ¿Vale? Y luego, por último, las medidas correctoras cuando son negativas. ¿De acuerdo? Es decir, cuando esto se pone negro, cuando es negativo y está en rojo, pues aquí hay que buscar, o en naranja, o incluso en amarillo, pues hay que buscar medidas correctoras, partiendo de que, como veis aquí, dice correctoras o compensadoras, porque hay que asumir que nuestras actividades casi siempre producen impactos negativos. Es muy difícil, que tenemos que ser extremadamente cuidadosos. A ver, imaginemos una excursión de limpieza de una zona, de un humedal. Bueno, pues la actividad en sí es limpiar el humedal. Bueno, pues incluso eso provoca que si vamos 20, 30 críos con los profesores a limpiar, es verdad que va a quedar más limpio, pero probablemente en el tiempo que estemos allí limpiando estaremos molestando, estaremos dejando huellas y tal. Es decir, que hay que asumir que siempre hay un nivel de impacto, ¿no? Bien, el apartado 3 de este bloque 4 volvería a lo mismo, explicar mejor aquellas medidas correctoras que arriba se han dicho telegráficamente. El 4.4, destacar aquellas acciones que han sido destinadas a los impactos positivos, como este ejemplo que os he puesto de la merienda o del almuerzo en el bar del pueblo o cosas de estas. ¿Vale? El 4.5 sería recoger alguna verbalización o conducta o situación que hayáis observado que sea positiva o negativa, en la línea de las láminas que nos enseñó Julio ayer, ¿verdad? Pues también, aparte de esas negativas de vaya fauna, pues también algunas de fauna, de buena fauna, de cosas que también hacemos bien y que detectamos entre nuestros alumnos que también lo hacen bien. Eso también nos da más motivación, ¿no? No solamente los problemas que suelen haber. Y luego, por último, las propuestas de mejora sobre el impacto. Vuelve a ser lo mismo que antes. Es decir, hacemos un esfuerzo por ver si podríamos haber mejorado la propuesta que hemos desarrollado. Y bien, y por último, el autoinforme termina con un bloque de autoevaluación. Es decir, aquí lo que haríamos es valorar en qué medida lo que estamos haciendo pues ha servido. Entonces, vamos a intentarle dar pistas a la persona que ha visto nuestro autoinforme, pues le vamos a dar pistas para que siga tirando del hilo que mejor interesa. ¿En qué sentido? En el primer apartado serían las claves de esta experiencia. A ver, entiendo que si algo compartimos es porque creemos que merece la pena ser compartido. Bueno, pues ¿cuáles son esas claves? Por otro lado, también reconocer cuáles son las cosas que nos han superado, si ha habido dificultades y nos han superado, yo qué sé, me imagino. Queríamos haber hecho un viaje de una semana y al final se ha quedado aquello en dormir en el gimnasio. ¿Vale? Pues dificultades que nos han superado, pues la dirección provincial que no nos ha permitido viajar en tiempo de COVID, ¿vale? Por ejemplo, es una causa bastante frecuente además en esta época, ¿no? Entonces al final se decide que se va a hacer la acampada en el gimnasio. Bueno, pues es una dificultad que no ha sido superada, o convencer a las familias, o lo que sea,
¿vale? ¿Dificultades superadas? Pues aquellas que sí, que nos hemos ido encontrando, pero nos las hemos ingeniado para superarlas. Esas sí que son muy interesantes para que las conozcamos todos, porque todos estamos encantados de saber cómo demonios has hecho para poder ser capaz de salir con todos los niños que tienes al parque de enfrente sin que nadie te ponga ninguna pega. Pues esas dificultades que ha habido, ¿cómo las hemos superado? Por último, bueno, por penúltimo, ¿cuáles serían las propuestas de mejora de la experiencia a nivel general? Esto sería como de síntesis. Algunas habéis avanzado ya en la gestión del riesgo, en la gestión del impacto ambiental, bueno, pues ahora ya con carácter general. Las propuestas de mejora de la actividad, recomendaciones para alguien que quisiera hacer algo parecido a lo que habéis hecho vosotros, pues recomendaciones, pues ten en cuenta a los padres del principio, póntelos de tu parte, implica a tus alumnos, lo que sea, ¿de acuerdo? Y por último, posibles apoyos y sinergias que podríamos plantear desde la red. Es decir, pues desde la red, pues a lo mejor se podría crear, se me viene a la cabeza, el grupo de TECO, por ejemplo, de los ciclos formativos, que está trabajando mucho. Bueno, pues acordaros cómo fueron los primeros años, que costó mucho, ¿no? Y se fueron identificando cosas que eran importantes y al final la red está sirviendo para crear mucha cohesión entre los Tú y tu profesores de los ciclos formativos, familia. ¿no? Bueno, pues aquí plantearíamos esas líneas de conexión que nos podrían servir, ¿vale? Este apartado 5.7, tras la validación del autoinforme, no había forma de mejorarlo, es decir, se decidió quitar, que serían las valoraciones de los participantes, es decir, verbalizaciones, frases, etcétera, pero que ya se pueden incorporar en la evaluación en la parte superior, por tanto se quitará. Y luego unas conclusiones finales, que es como una especie de cajón desastre para que podáis meter ahí las tijeras, el hilo, la aguja y todo lo que queráis, que no habíamos hablado de ello al principio. Aquí hacemos un recordatorio en verde de que cuando termine el autoinforme y solo cuando lo terminen se rellena el formulario que os enseñaba al principio y ya está. Pues ya veis, ni más ni menos que sin haberle rellenado 15 páginas que tenemos de documento, ¿vale? O sea que es un autoinforme largo, pero y con muchos apartados, pero precisamente tiene muchos apartados para que sirva de guía y de ayuda a las personas que quieren contar su experiencia. Hay personas que están muy acostumbradas a redactar informes, a publicar sus experiencias, a publicar en un blog, y no les cuesta nada contar lo que están haciendo. Pero hay otras personas que si no les ayudas a darles pistas sobre algunos aspectos, pues a lo mejor hay cosas que se quedan en el tintero o lo que sea.